Bienvenidos un día más a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los secretos, los romances y los dramas más apasionantes de la televisión turca. Hoy tenemos un plato fuerte, un verdadero festín de intrigas, amores prohibidos y explosiones de secretos en la vibrante Estambul. Vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de todos los seriéfilos, y vamos a explorar esa chispa que encendió las pantallas y desató pasiones. Pero eso no es todo, porque también tenemos una Melissa, que está dispuesta a dinamitarlo todo con sus revelaciones. Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque hoy desvelaremos los entresijos de una noche secreta, un drama en plena ebullición y mucho, mucho más. Antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros análisis, reseñas y chismorreos sobre el mundo de las series turcas. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles contenido de calidad. Así que no lo duden más y únanse a nuestra gran familia. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a por esas series turcas que nos tienen completamente enganchados. Empezaremos, como no podía ser de otra manera, con la serie que catapultó a la fama a Kerem y Hande, Senkalkapm. Senkalkapm es mucho más que una simple comedia romántica. Es un cuento de hadas moderno, una historia de superación personal y, sobre todo, un escaparate de la arrolladora química entre sus protagonistas. Eda YLDZ, interpretada con frescura y encanto por Hande Erçel, es una joven luchadora que sueña con un futuro brillante, pero la vida le juega una mala pasada al privarla de su beca para estudiar arquitectura en Italia. Serkan Bolat, el frío y calculador arquitecto interpretado por Kerem Bürsin, es el responsable de esta debacle. La serie nos sumerge en un torbellino de situaciones cómicas y románticas cuando, por un giro del destino, Eda y Serkan se ven obligados a fingir un compromiso. Lo que comienza como un mero acuerdo comercial para satisfacer sus propios intereses, pronto se convierte en algo mucho más profundo. La tensión entre ellos es palpable desde el primer momento, y la atracción que sienten el uno por el otro es innegable. La magia de Senkalkapm reside en la forma en que la serie explora la evolución de la relación entre Eda y Serkan. Desde la antipatía inicial hasta el amor incondicional, pasando por la amistad, la confianza y el perdón. Cada capítulo es una montaña rusa de emociones que nos mantiene pegados a la pantalla. La serie no solo nos ofrece momentos divertidos y románticos, sino que también aborda temas importantes como la ambición, la perseverancia, la lealtad y la importancia de seguir nuestros sueños. Esta serie es relevante para el tema de nuestro vídeo porque fue aquí donde la química entre Kerem y Hande saltó a la vista. La conexión que transmitían en pantalla era palpable, y rápidamente se convirtió en un rumor a voces su romance fuera de la ficción. Las especulaciones crecieron con cada capítulo, y las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que alimentaban la esperanza de los fans. La serie se convirtió en un fenómeno global, impulsado en gran medida por la ferviente legión de seguidores que anhelaban ver su amor traducido en la vida real. Un dato curioso. Se dice que durante el rodaje de la serie, Kerem y Hande pasaban horas juntos fuera del set, explorando Estambul y disfrutando de la compañía mutua. Sus publicaciones en redes sociales eran interpretadas como mensajes cifrados y guiños a su relación. Una verdadera locura. Cada gesto, cada mirada, cada comentario era analizado al milímetro por los fans, que veían en ellos la confirmación de su romance. Se organizaban quedadas, se creaban hashtags, se compartían fotos y vídeos, y la histeria colectiva alcanzaba cotas insospechadas. Y hablando de locura, prepárense para lo que viene. Porque vamos a hablar de otra serie que, aunque no tenga a Kerem y Hande como protagonistas, sí que está llena de drama y secretos, Sadakat-Siz. Sadakat-Siz es un drama psicológico que te atrapa desde el primer momento. No es una simple historia de infidelidad, sino una exploración profunda de las emociones humanas, las consecuencias de la traición y la fuerza del espíritu femenino. Asia Yılmaz, interpretada magistralmente por Cansu Dere, es una doctora exitosa, una mujer fuerte e independiente que lo tiene todo, una carrera brillante, un marido al que ama y un hijo al que adora. Pero su vida perfecta se derrumba cuando descubre que su marido, Volkan, interpretado por Canezin Doruk, le ha estado siendo infiel durante 2 años con una joven llamada Derin, interpretada por Melis Sezen. La serie nos muestra el dolor, la rabia, la humillación y la desesperación que siente Asia al descubrir la traición de su marido. Pero en lugar de hundirse en la autocompasión, Asia decide vengarse de Volkan y Derin de la manera más inteligente y calculada posible.
Su venganza no es impulsiva ni violenta, sino fría y metódica. Asia utiliza su inteligencia, su astucia y sus conocimientos para desestabilizar la vida de Volkan y Derin, revelando sus secretos y exponiendo sus mentiras. Sadakat Sith es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza del amor, la confianza y el perdón. Te muestra que las relaciones pueden ser frágiles y que la traición puede tener consecuencias devastadoras. Pero también te enseña que las mujeres son capaces de superar cualquier adversidad y que la venganza, aunque a veces sea dulce, no siempre es la mejor solución. Esta serie es relevante para nuestro tema porque nos muestra el lado oscuro de las relaciones, las traiciones que pueden destruir familias enteras y las consecuencias devastadoras de las mentiras. Sadakat Sith es una bomba de relojería que explota en cada capítulo, y nos mantiene pegados a la pantalla preguntándonos quién será la próxima víctima. La serie ha generado debates apasionados sobre la moralidad, la ética y la justicia, convirtiéndose en un verdadero fenómeno social. Un dato interesante. Sadakat Sith es una adaptación de la serie británica Dr. Foster, pero la versión turca ha añadido su propio toque de drama y suspense, convirtiéndola en un fenómeno global. La interpretación de Cansu Dere como Asia es simplemente magistral, y nos hace sentir toda su rabia, su dolor y su determinación. Su actuación es tan convincente que es imposible no empatizar con su personaje y apoyar su búsqueda de justicia. Ahora, volvamos a Kerem y Ande. ¿Qué pasó después de Senkalkapm? Pues bien, después de meses de rumores y especulaciones, finalmente confirmaron su relación. Los fans estallaron de alegría, y la pareja se convirtió en la más querida y seguida de Turquía. Su relación se convirtió en un cuento de hadas moderno, una historia de amor que traspasaba la pantalla y se hacía realidad. Las revistas del corazón les dedicaban portadas, las redes sociales se inundaban de fotos y vídeos de sus románticos viajes, y los fans soñaban con su boda. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad no dura para siempre. A principios de 2022, Kerem y Ande anunciaron su separación. La noticia fue un balde de agua fría para sus seguidores, que no podían creer que su cuento de hadas había llegado a su fin. La ruptura fue un shock para muchos, que veían en ellos la pareja perfecta. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, decepción y incredulidad. Los fans se preguntaban qué había salido mal y cómo era posible que un amor tan fuerte se hubiera desvanecido. Las razones de su ruptura nunca fueron del todo claras, pero se rumoreaba que las apretadas agendas de ambos y las presiones de la fama habían afectado su relación. También se hablaba de una posible tercera persona en discordia, una tal Melissa. La vida de las celebridades no es fácil, y la presión constante de los medios y los fans puede ser abrumadora. Además, las largas jornadas de trabajo y los viajes constantes pueden dificultar la convivencia y el mantenimiento de una relación. Aquí es donde entra en juego nuestra Melissa bomba. Melissa Dongel es una actriz turca que ha trabajado con Kerem Bürsin en varias ocasiones. Los rumores de un posible romance entre ellos comenzaron a circular poco después de la ruptura de Kerem y Ande. Melissa Dongel, una joven y talentosa actriz, se vio envuelta en el torbellino mediático sin buscarlo. Su nombre se asoció al de Kerem Bürsin, y los rumores de un posible romance comenzaron a circular como la pólvora. Aunque Melissa negó rotundamente cualquier implicación en la separación de la pareja, muchos fans la señalan como la culpable. Algunos incluso afirman haber visto a Kerem y Melissa juntos en varias ocasiones, lo que alimentó aún más los rumores. Melissa Dongel se convirtió en el blanco de las críticas y los insultos de los fans de Kerem y Ande, que la acusaban de haber roto su relación. La actriz se defendió públicamente negando cualquier implicación y pidiendo respeto para su intimidad. Este triángulo amoroso añade una nueva capa de drama a la historia de Kerem y Ande. ¿Fue Melissa la causante de su ruptura? ¿O simplemente se trata de una coincidencia desafortunada? La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente nunca la sabremos con certeza. Los rumores y las especulaciones seguirán circulando, alimentando la curiosidad de los fans y los medios. Pero el drama no termina ahí. Recientemente han surgido rumores de una posible reconciliación entre Kerem y Ande. Algunos fans afirman haberlos visto juntos en Estambul, compartiendo cenas románticas y paseos por la ciudad. La esperanza renace entre los fans, que sueñan con ver a Kerem y Ande juntos de nuevo. Las redes sociales se inundan de mensajes de apoyo y buenos deseos, y la posibilidad de una reconciliación se convierte en el tema de conversación del momento.
¿Será que el amor entre Kerem y Hande es más fuerte que cualquier obstáculo? ¿Estarán dispuestos a darse una segunda oportunidad? La respuesta, como siempre, la tiene el tiempo. Pero lo que sí es seguro es que su historia seguirá dando mucho que hablar. La historia de Kerem y Hande es un reflejo de la vida misma, llena de amor, pasión, drama, secretos y reconciliaciones. Es una historia que nos apasiona y nos hace soñar, porque en el fondo todos anhelamos un final feliz. Ahora, cambiemos de registro y hablemos de otra serie turca que está causando sensación, Yalan. Yalan es un drama familiar que te sumerge en la cultura y las tradiciones turcas. Es una historia de amor, pero también de conflicto, de poder y de lucha por la libertad. Ferit, un joven rico y mujeriego interpretado por Mert Ramazan Demir, es el nieto consentido de una familia poderosa y tradicional. Su abuelo Ali Shah, interpretado por Çetin Tekindor, es un hombre autoritario y conservador que controla la vida de todos los miembros de la familia. Para enderezar el camino de Ferit y evitar que siga malgastando su vida, Ali Shah decide obligarlo a casarse con una joven de su pueblo natal. La elegida es Seyran, una chica inteligente y ambiciosa interpretada por Afra Sarıoğlu, que sueña con tener una vida mejor. Seyran no está enamorada de Ferit, pero acepta casarse con él para escapar de su vida opresiva y cumplir sus propios objetivos. El matrimonio entre Ferit y Seyran es un choque de culturas y personalidades. Ferit no está dispuesto a renunciar a su estilo de vida hedonista, mientras que Seyran lucha por mantener su independencia y sus valores. A pesar de sus diferencias, poco a poco van sintiendo una atracción mutua y comienzan a enamorarse. Pero su amor se ve amenazado por las intrigas familiares, los secretos del pasado y las ambiciones de otros personajes. Esta serie es relevante para nuestro tema porque nos muestra las complejidades de las relaciones familiares, las presiones sociales y las dificultades de encontrar el amor verdadero en un mundo lleno de prejuicios y tradiciones. Yalan es una serie que te engancha desde el primer momento y te hace reflexionar sobre el valor de la familia, la importancia de la libertad y la necesidad de luchar por tus sueños. Un dato curioso. Yalan está basada en una historia real, lo que la hace aún más impactante y conmovedora. La serie ha sido un éxito rotundo en Turquía y en otros países, y ha catapultado a la fama a sus protagonistas, Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir. Su química en pantalla es innegable y han conquistado al público con sus interpretaciones llenas de matices y emociones. Por último, pero no menos importante, quiero mencionar la serie Aşk-Mak İntikam. Aşk-Mak İntikam es una comedia romántica que te hace reír y suspirar al mismo tiempo. Es una historia de segundas oportunidades, de errores del pasado y de la importancia de perdonar y seguir adelante. Esra y Ozan, interpretados por Burcu Özberk e Ilan Sen, son una pareja que se divorcia después de un matrimonio infeliz. Esra se siente frustrada por la falta de ambición de Ozan, mientras que Ozan se siente incomprendido y poco valorado. Años después, Esra consigue un trabajo en la empresa de software que Ozan ha fundado y convertido en un gran éxito. El reencuentro entre Esra y Ozan reaviva viejos sentimientos y resentimientos. Esra se da cuenta de que quizás cometió un error al divorciarse de Ozan, mientras que Ozan busca vengarse de Esra por haberle abandonado. A medida que trabajan juntos, Esra y Ozan comienzan a recordar los buenos momentos que vivieron juntos y se dan cuenta de que todavía se aman. Pero su relación se ve amenazada por las intrigas de otros personajes, los malentendidos y los fantasmas del pasado. Esta serie es relevante para nuestro tema porque nos muestra las segundas oportunidades, la posibilidad de reparar errores del pasado y la importancia de perdonar y seguir adelante. Aşk-Mak İntikam es una serie que te hace creer en el amor verdadero y te enseña que nunca es tarde para volver a empezar. Un dato interesante. Aşk-Mak İntikam es una adaptación de la serie coreana Cunning Single Lady. La versión turca ha sabido adaptar la historia a su propia cultura y ha añadido su propio toque de humor y romance. La serie ha sido un éxito de audiencia y ha consolidado la carrera de sus protagonistas, Burcu Özberk e Ilan Sen. Y hasta aquí nuestro repaso por algunas de las series turcas más candentes del momento. Hemos explorado los romances, los dramas, los secretos y las traiciones que se esconden detrás de las cámaras. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje por el mundo de las series turcas. Hemos intentado desentrañar las claves de su éxito, analizar sus personajes y explorar los temas que abordan. Hemos visto la chispa entre Kerem y Hande en Senkalkam, el drama de Sadakatsiz, el triángulo amoroso con Melisa, la intensidad de Yalan y las segundas oportunidades en Aşk-Mak İntikam.
Un verdadero cóctel de emociones. Un universo de historias apasionantes que nos transportan a un mundo lleno de romance, intriga y drama. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué les parece la historia de Kerem y Ande? ¿Creen que volverán a estar juntos? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Queremos saber qué piensan, qué sienten y qué les gustaría ver en nuestros próximos vídeos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos seriéfilos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y que tengan un día lleno de series turcas. Que la magia de las series turcas los acompañe siempre.